canción, mi roca firme, mi salvación. Cántico y verdad, proclamando a Cristo en cada palabra, exaltando a Dios en cada canción. ¡Epa! Hoy vamos a estar leyendo desde la Reina Valera contemporánea porque esta tiene un lenguaje más sencillo y hoy vamos a cubrir los versículos del 9 al 14. Y dice: Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dice que sus discípulos van a ser entregados a tribulación, perseguidos, aborrecidos, y que muchos van a dar su vida por causa de su nombre. La palabra tribulación viene del griego thlipsis, que transmite la idea de presión, angustia o sufrimiento intenso. Aquí Jesús no está vendiendo una fe cómoda. Está preparando a sus discípulos para una realidad, que es seguir a Cristo va a traer oposición. Cuando seguimos a Cristo vienen cosas opuestas. Y eso se está viendo muchísimo últimamente. Pero fíjate, fíjate en esto. Los creyentes no van a ser odiados por problemáticos, ni por agresivos, o por ser religiosos de apariencia. Jesús dice: por causa de mi nombre. Esto significa identificarse con Él, vivir para Él y proclamarlo a Él. Y aquí el punto, de nuevo, no es vivir con miedo. Aquí el punto es entender. Vivir con fe no siempre va a ser aplaudido por otras personas, por el mundo. En el versículo 10, Jesús dice que muchos van a tropezar, que se van a traicionar y que se van a odiar unos a otros. La palabra tropezar viene del griego scandalizo. De ahí viene la idea escandalizarse, caer, apartarse o abandonar el camino. Esto no habla simplemente de gente que nunca creyó. Esto habla de personas que al llegar la verdadera presión muestran que su fe no estaba bien afirmada. Fuerte. Cuando viene la persecución y cuando seguir a Cristo cuesta algo, muchos se enfrían, se apartan, se ofenden y hasta terminan traicionándose unos a los otros. Y esto es bien fuerte, mi gente, porque Jesús no está hablando de solamente de enemigos de afuera. Está hablando de rupturas internas dentro de relaciones de amistades, de trabajo, de familia, comunidades, de personas que antes caminaban juntas y por causa de Cristo ya no.
Y es por eso que la fe no debe de depender de emoción, del ambiente en el que estés o de alguna costumbre. Tu fe debe estar arraigada, sembrada, tener su raíz en la palabra de Dios, creerle lo que Él dice. Y mi gente, en el versículo 11 Jesús dice que se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. En griego, falso profeta se dice pseudoprofetes. No es alguien que llega. Hola, yo soy un falso profeta. Y ese es el verdadero peligro. Porque parece espiritual, habla espiritual, usa lenguaje religioso, puede citar versículos, pero lo que dice te desvía de la verdad. Y la palabra engañar aquí conecta con planao, que en los otros videos vaya y véalo, allá lo expliqué, que significa desviar, extraviar, hacer errar. El engaño espiritual no siempre se ve falso. Este es a lo que hay que echarle ojo. A esto es a lo que hay que estar pendiente. Muchas veces, mi gente, como dijo en el otro video, vaya y véalo, se ve profundo, se ve cristiano, se ve bonito, pero quita a Cristo del medio. Y si contradice la palabra, si manipula y usa su nombre, el nombre de Jesús, para llevarte a otra cosa, mi gente, no es de Dios. Por eso el creyente no puede vivir solo de clips, de frases bonitas, de emociones fuertes. Tiene que conocer la Biblia. En el versículo 12, Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Esta palabra maldad o iniquidad en el griego es anomía, que significa vivir sin ley, sin respeto por la voluntad de Dios, una rebeldía continua con lo que Dios estableció. No es un error, no es una metida de pata, es normalizar el pecado, es llamar bueno a lo que es malo, es vivir como si Dios no tuviera la autoridad. Y cuando la anomía aumenta, el amor de muchos se enfría. La palabra amor aquí es agape o agape. No hablo griego. Que es el amor que busca el bien del otro, el amor sacrificial, el amor que viene de Dios. O sea, mientras más se normaliza la maldad, se enfría la compasión, más se enfría la empatía, más se enfría la devoción, más se enfría el amor por Dios y el amor por el prójimo. Y eso lo vemos hoy. Tenemos mucho conocimiento, mucha opinión, mucha reacción, pero poco amor verdadero. Y en el versículo 13, Jesús dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra perseverar viene del griego hipomeno o hipomeno. Significa permanecer resistente, mantenerse firme bajo presión sin abandonar. No es simplemente esperar sentado. Es permanecer fiel a Cristo, aunque haya peso, oposición,
confusión y cansancio. Jesús no está diciendo que nos vamos a salvar porque aguantamos con nuestras propias fuerzas. Está enseñando que la fe verdadera se queda, permanece. El verdadero discípulo no es el que no se cansa. Al contrario, es el que aún cansado sigue agarradito así de Cristo. No se echa para atrás. No suelta la verdad, sino que permanece. En el versículo 14, Jesús dice que este evangelio del reino va a ser anunciado a todas las naciones. Va a ser predicado en todo el mundo. Y esto es importante porque la señal definitiva no va a ser ni la guerra, ni la peste, ni las crisis. No va a ser, ¿sabes? Nada de estas cuestiones catastróficas visibles. La señal definitiva y la última señal va a ser que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones, a todos los pueblos, a todo el mundo. La palabra evangelio en el griego es evangelion, que significa buenas noticias. Esto significa que mientras el mundo se esté sacudiendo, Dios sigue salvando. Mientras la maldad aumenta, Dios sigue salvando. Y el evangelio sigue avanzando. Mientras unos van perdiendo y van tropezando, perdiendo su fe, otros van entrando al reino. Mira el amor tan grande que tiene Dios por nosotros. Ven. Mira, analiza, piensa por un momento. Piensa. Tenemos a un Dios creador todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el todopoderoso, que antes de ejecutar cualquier juicio colectivo, global, definitivo, Él se asegura que sus buenas noticias sean llevadas hasta la última persona del planeta para que toda persona con conciencia sepa las buenas noticias, para que nadie se quede sin ninguna excusa de que no conoció a Jesús. Tenemos este Dios que es tan grande y tan bueno, que se va a asegurar de que hasta la última persona del planeta sepa de sus buenas noticias antes de juzgarnos. ¡Qué amor tan grande! ¿Y qué son estas buenas noticias? Las buenas noticias era que nosotros éramos pecadores desde Adán y Eva. Éramos pecadores. Dios no nos podía ni mirar. Porque Dios es santo y Él no puede ni siquiera mirar el pecado. Entonces vino Jesucristo, vino Él mismo en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Dio su vida por nosotros. Entonces se puso entre medio de nosotros y Dios, entre nosotros y el Padre, para restablecer esa conexión que se había roto. Entonces, seguimos siendo pecadores. Todos los humanos pecamos, los cristianos pecamos, pero lo que tenemos es que, ¿verdad? El que es cristiano de verdad se arrepiente de sus pecados tan pronto se da cuenta. Tan pronto el Espíritu Santo le dice, ¿hay algo? Rapidito, ay Señor, perdóname. Y así. Somos pecadores. No porque somos cristianos, somos santos, olvídate. No. Somos pecadores. La diferencia es que como Jesús se puso entre medio de nosotros y el Padre, ahora Dios nos ve a través de Jesucristo. Entonces nos ve puros. Porque nos está viendo a través de Jesucristo.
Entonces el que acepta a Jesucristo se hace puro. Esas son las buenas noticias, que estábamos muertos y que después Jesús vino y juntamente con Él resucitamos y que ahora tenemos acceso al Padre. Esas son las buenas noticias, que antes estábamos muertos y vamos a pasar la eternidad lejos de Dios y ahora tenemos la opción, porque antes no era una opción, ahora tenemos la opción de pasar una eternidad con Él. Mi gente, esas son las buenas noticias. Y tenemos un Dios que es tan bueno que se va a asegurar que hasta la última persona de este planeta escuche del Evangelio. Y como pueden ver, queda mucho terreno por cubrir, pero se va a hacer, mi gente, porque Dios lo dijo, se va a hacer. Así que a esparcir las buenas noticias. Y volviendo, Jesús no nos dio Mateo 24 para que estuviéramos temblando de miedo en una esquina. Él nos lo dio para despertar discernimiento, fidelidad y misión. Porque mientras somos llamados, porque mientras esperamos su regreso, la iglesia no está llamada a esconderse. Está llamada a predicar, está llamada a permanecer firmes en la fe, a amar, a discernir y a anunciar a Cristo hasta que Él venga. Hasta que Él vuelva otra vez. Entonces, en resumen, desde el versículo 4, Jesús les contesta a sus discípulos como en una escalera ascendente. Tenemos los problemas globales, la persecución personal, la apostasía. La apostasía es el abandono, renuncia voluntaria de la fe religiosa, de la fe en Dios, de la fe en Jesús. Eso es apostasía. Tenemos el engaño religioso, la decadencia moral, la perseverancia verdadera, la evangelización global. Y entonces va a venir el fin. Entonces la pregunta no es, ¿ya estamos cerca del fin? ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuándo será? No, esa no es la pregunta. O sí, pero no debería ser la principal. La pregunta debe ser, ¿estoy firme en Cristo? ¿Estoy discerniendo la verdad? ¿Estoy participando en la misión? Porque Jesús no nos llamó a vivir con miedo, ni paniqueado, ni escondido, mi gente. Él nos llamó a vivir preparados. Cuando llegue la aflicción, mi refugio eres tú. Aunque el mundo me rechace, seguiré tu luz. Si me odian por tu nombre, no voy a retroceder. Tú venciste al mundo entero, en ti confiaré. Guarda hoy mi corazón, hazme firme en tu verdad, que tu espíritu me guíe hasta el final. Permaneceré en ti, porque tú permaneces en mí. No me moveré, mi roca eres tú.
aparte de tu paz. Si el amor de muchos se comienza a enfriar, haz que arde en mí el fuego de tu Espíritu Santo. Abre hoy mi entendimiento, dame hambre de tu voz, que conozca tu palabra cada día más. Permaneceré en ti, porque tú permaneces en mí. No me moveré, mi roca eres tú. Aunque el mundo pasará, tu palabra quedará. Cristo mío, te seguiré. Cuando llegue la prueba, tú serás mi paz. Cuando venga el temor, tú me sostendrás. Cuando muchos se aparten, yo quiero permanecer. Cuando otros retrocedan, yo te seguiré. Tu Espíritu está conmigo, tu Espíritu está sobre mí, tu Espíritu vive en mí. Nunca caminaré solo. Llévame hasta las naciones, quiero hablar de tu amor, que conozcan a Jesucristo, nuestro Salvador. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que toda rodilla se doble para gloria de Dios. Permaneceré en ti, porque tú permaneces en mí. No me moveré, mi roca eres tú. Aunque el cielo y la tierra un día pasarán, tu palabra permanecerá. Cristo viene, yo te esperaré. Cristo viene, yo te serviré. Cristo viene, yo permaneceré. Amén. Amén.